Ya el pastor Alexis había adelantado un poquito de lo que vamos a hablar ahora, que es acerca de la Santa Cena o Cena del Señor. Para situarnos en el contexto en que se establece la Cena del Señor, tenemos que tener en cuenta que la Cena del Señor no se establece en un vacío, se establece en un momento histórico definido, y esto es en la última cena que tiene nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Y la última cena es ¿cuándo? La última cena es ¿en qué comida? En la comida de Pascua. Entonces, hay una relación concreta entre la Pascua con la Cena del Señor. Si nos vamos a Éxodo, en el capítulo 12, vamos a leer versículos 26 y 27. Cuando se establece el rito de Pascua, dice: y cuando les dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Ahora, el elemento central de la Pascua, ¿cuál era? El Cordero. ¿Y quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesucristo. Jesucristo es el último sacrificio de Pascua, el sacrificio último, definitivo y perfecto. De esto va a hablar el autor de la carta a los Hebreos. Entonces, cuando Cristo dice, este es mi cuerpo, la manera en que Él dice esto y que está en griego es muy similar a la traducción griega del Antiguo Testamento llamada Septuaginta, cuando traduce el 12:27, esta es la víctima de la Pascua de Jehová. Hay una relación entre la Pascua, entre la víctima de la Pascua, que es Cristo mismo. Cristo mismo es quien ofrece el sacrificio y Cristo mismo es el sacrificio. Pero no solamente está relacionado con la Pascua, también está relacionado con el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Ahora, ¿por qué Cristo instituye la Cena del Señor en la última cena con sus 12 apóstoles? ¿Por qué 12? No es casualidad, porque 12 era el número que simbolizaba la plenitud del pueblo de Dios. 12 eran las tribus de Israel. Entonces, Cristo, como el nuevo Moisés, está inaugurando una nueva etapa en el pacto de Dios con su pueblo. Está diciendo, ahora este es el pueblo de Dios. Y cuando en Éxodo 24:8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, cuando Él instituye la Cena del Señor, por qué cuando Él habla de la copa, Él no simplemente dice, esta copa es mi sangre? Él no dice solamente esto. Él dice, porque esto, Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Entonces hay una relación también entre Éxodo 24:8 y Mateo 26:28. Entonces, en ese contexto tenemos que entender la Cena del Señor. A veces nos preocupamos mucho por los elementos en sí de la cena, el pan y el vino. ¿En qué se convierten? ¿Siguen siendo pan y vino? ¿Coexisten con Cristo? ¿En qué manera? Pero antes de hacernos estas preguntas, debemos situarnos en qué momento se instituye la Cena del Señor.
Y cuando nos damos cuenta de eso, entendemos que en cada cena del Señor, el ministro que está administrando la cena está representando a Cristo, y es como si Cristo estuviera invitando a ustedes, que serían ahora los 12, para que cenen con Él. En cada cena del Señor, en cualquier parte que se realice, hay una nueva última cena entre Cristo y su pueblo. Ahora, ¿qué pasa con el pan y el vino? Bueno, desde la época de los padres de la iglesia, pasando por la Edad Media y hasta la Reforma, ha habido diferentes visiones de cómo interpretar: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Ha habido visiones más realistas y visiones un poco más ligadas a lo simbólico. Pero lo cierto es que durante la edad antigua de la iglesia y durante la Edad Media siempre había una conciencia de que en el momento de la administración de la Cena del Señor algo ocurría. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, para los católicos romanos lo que ocurre es la transustanciación. La transustanciación es cuando ellos tuvieron que prestar argumentos filosóficos de Aristóteles para poder racionalmente explicar y fundamentar lo que ya venían sosteniendo desde hace siglos. El primer debate fuerte fue en el siglo IX entre dos monjes de una misma abadía en Francia. Había un hombre llamado, que era el abad, que se llamaba Pascasio Radberto. Y este hombre era el que decía que en el momento de la consagración, el pan y el vino se convertían en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Mientras tanto, había otro hombre que decía: no, esto es algo espiritual. Nosotros nos alimentamos de Cristo, pero espiritualmente. Este otro hombre se llamaba Ratragno Mauro, y los dos eran de la misma abadía. Entonces ya se pueden dar cuenta que desde el siglo IX y antes habían diferentes visiones en cuanto a qué era lo que ocurría en la Cena del Señor. ¿Cómo nosotros nos alimentamos de Cristo? ¿De manera corporal o de manera espiritual? También el mismo debate se dio después con Berengario de Tours, que adopta una posición más de presencia espiritual, y Lanfranc, que adopta la posición realista. Ahora, en la iglesia prevalece la posición realista, en la iglesia medieval. Prevalece a través de Hugo de San Víctor, Alberto Magno, y por medio de Alberto Magno lo aprende Tomás de Aquino. Y es Tomás de Aquino el que mejor explica esto, y esto se hace dogma en la iglesia recién en el año 1215, en el Cuarto Concilio de Letrán. Entonces, hasta el año 1215, la iglesia aún no había determinado qué era lo que ocurría exactamente en la cena. Habían estas dos posturas, pero ya en 1215 ellos se deciden oficialmente por la postura más realista, de que efectivamente era el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ¿esa es la postura correcta? Lutero entendía que no. ¿Por qué? Porque cuando ellos prestan este lenguaje de Aristóteles para tratar de explicar y decir los accidentes, es decir, las características físicas del pan y del vino permanecen,
pero la sustancia se convierte completamente, Lutero dice esto no es posible. Y los demás reformadores están de acuerdo. Nosotros creemos de que el pan y el vino siguen siendo pan y vino. No se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero Lutero todavía luchaba con algo. Él decía, pero Cristo dijo, este es mi cuerpo. Entonces, ¿cómo puedo yo conciliar esto es mi cuerpo con la idea de que el pan sigue siendo pan y el vino vino? Entonces él llega a la teoría de la unión sacramental, llamada por la mayoría consubstanciación, pero que a los luteranos no les gusta ese término, porque creen que es un término que no representa fielmente lo que ellos creen. Entonces, en la unión sacramental, ellos piensan de que el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, pero que Cristo está realmente presente alrededor de los elementos. Por eso es que si usted puede ver algún video o puede ver alguna foto de alguna iglesia luterana tradicional, va a ver que ellos, al momento de recibir la cena, ellos se arrodillan o hacen un gesto de adoración, porque ellos piensan que Cristo está realmente allí. Aunque el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, pero en el momento de la consagración, Cristo está cubriendo los elementos de una manera imperceptible para el ojo humano. Ahora, el lado reformado dice, hay un problema con esto. El problema es que si nosotros aceptamos de que el cuerpo de Cristo está localmente presente en cada capilla, en cada catedral, en cada lugar donde se hace la consagración de los elementos, tendríamos que decir que el cuerpo de Cristo está en miles de lugares al mismo tiempo. Y eso es imposible. Y eso es imposible porque creemos que el cuerpo de Cristo, según la Biblia, ¿dónde está? A la diestra del Padre. Entonces, no puede estar el cuerpo de Cristo a la diestra del Padre y al mismo tiempo en miles de lugares aquí en la tierra. Entonces, los reformados dicen, Cristo no está corporalmente, localmente presente, pero sí ocurre algo en la cena. Normalmente se ha considerado a Zwinglio como un memorialista, es decir, como alguien que solamente pensaba que la cena era un recordatorio nada más. Pero esa es una visión equivocada. Los verdaderos memorialistas fueron algunos seguidores de Zwinglio, que fueron los llamados anabaptistas. La visión de la Reforma, y con los matices entre Zwinglio y Calvino, era de que hay una verdadera presencia mística o espiritual de Cristo. Y para eso tenemos que repasar lo que dijo el pastor Bill en cuanto a qué es un sacramento. Un sacramento es una señal visible de una gracia invisible, o también yo podría llamarlo de una operación del Espíritu. Tú no sabes cómo el Espíritu actúa, ¿verdad? Entonces, el sacramento, lo que Dios hace en el momento del sacramento es utilizar el pan y el vino como medios por medio de los cuales el Espíritu Santo actúa en la vida del creyente. Pero para eso tiene que ocurrir algo. El creyente tiene que participar de manera digna, es decir, con fe. Debe tener fe de que realmente que el sacramento es un medio de gracia y tiene que hacerse un autoexamen. Entonces, vemos que la postura católico-romana, la postura luterana y la postura reformada varían.
Pero en las tres hay un acuerdo de que algo pasa en el momento de la cena del Señor. Mientras que la postura memorialista dice de que no pasa nada y que la cena del Señor simplemente es un recordar del sacrificio de Cristo. Ahora, eso va a determinar cuál es nuestra urgencia o no de celebrar la cena. Si yo pienso que la cena simplemente es un recordar el sacrificio de Cristo, es algo que me proyecta al pasado, pero no tiene ningún efecto en el presente, entonces no hay necesidad de celebrarla continuamente. Con tal de celebrarla una vez al año, o 2 veces al año, o 3 veces al año, es suficiente, porque solo es un recordar nada más. Pero si yo creo que no solamente es un recordar, sino que hay algo que se efectúa en el presente, entonces yo voy a tratar de que la cena se realice con mayor continuidad. Por supuesto, en la palabra de Dios no dice con exactitud cada cuánto debe realizarse, pero por lo menos considero que debería realizarse como mínimo una vez al mes, dado de que si creemos de que la cena es un medio de gracia, es un medio que Dios utiliza para alimentarnos espiritualmente, entonces, ¿cómo no vamos a querer ser alimentados por Dios? Para que uno esté bien fortalecido físicamente, ¿qué necesita? Comer. ¿Qué pasa si uno come solamente? ¿Qué pasa si uno comería comida realmente nutritiva solamente 3 veces al año? ¿Estarías bien constituido físicamente? No. Probablemente te enfermarías. Probablemente estarías malnutrido, débil. Es lo mismo con la cena del Señor. Si solamente celebran la cena del Señor 3 o 4 veces al año, van a estar malnutridos espiritualmente, porque el Espíritu Santo usa los medios de gracia, y uno de ellos es la cena del Señor, para poder alimentarnos espiritualmente. Ahora, también tenemos que aclarar de que en la cena del Señor se celebró con pan y ¿con qué más? Con vino, ¿verdad? Ahora, en esa época no existía el proceso de pasteurización. Entonces, la última cena fue en el mes de Nisan. Israel está en el hemisferio norte, por lo tanto fue en la época de primavera. Y la cosecha de uvas se había dado ya hace varios meses. Por lo tanto, es imposible que haya jugo de uva fresco en esa época. Por lo tanto, fue vino, es decir, jugo de uva fermentado. No fue jugo de uva puro, ¿no? Que recién sale de la uva. Entonces, no fue jugo de uva. Eso también tenemos que decirlo con la aclaración de que si por algún motivo ético alguien no desea participar con vino, pues podría hacerse una excepción. Pero la última cena fue con vino. Otra cosa que también nos lleva la última cena es a recordar, y esto lo hizo, esto ya lo dijo el pastor Alexis, los banquetes escatológicos. La comida representaba en el ministerio de Jesús un momento de comunión con sus discípulos y un anticipo del reino de Dios en su plenitud. Cristo vino a inaugurar el reino de Dios,
pero el reino de Dios aún no se ha manifestado en su plenitud. ¿Cuándo se manifestará? Cuando Él venga nuevamente. Entonces, la cena nos lleva al pasado a recordar el sacrificio de Cristo. Hace una acción en el presente porque nos renueva, nos alimenta espiritualmente y nos proyecta al futuro, al gran día del reino completamente ya terminado en su clímax cuando Cristo venga. Entonces la cena nos proyecta al pasado, nos lleva al pasado, hace un efecto en el presente y también nos proyecta al futuro. Entonces, todo esto es la cena del Señor. Encaja perfectamente dentro de la liturgia de renovación pactual que realizamos. ¿Quiénes deben participar de la cena del Señor? Pues todos aquellos que formen parte de la comunidad pactual. ¿Quiénes son? Aquellos que han sido bautizados. El bautismo es la entrada, la admisión a la comunidad. Aunque los niños ya forman parte del pacto, porque son hijos de creyentes, a través del bautismo ellos son oficialmente admitidos. Pero también tienen que haber fe. Y esa fe tiene que expresarse. No es necesario que se exprese de una manera muy sofisticada, pero sí es necesario que se exprese. Por eso en las iglesias reformadas usualmente se divide entre miembros comulgantes y miembros que aún no son comulgantes. Los miembros comulgantes son aquellos que ya han hecho una profesión pública de fe. Y esto lo pueden hacer desde que tienen 6 o 7 años. No es necesario esperar más tiempo. Ya dependerá de la madurez y del razonamiento y también, por supuesto, de la fe que Dios pone en cada persona. La cena del Señor, como es una señal visible, es como el evangelio visible. Nosotros no solamente debemos escuchar el evangelio, también tenemos que verlo. Y a veces hay una desproporción en esto. Por ejemplo, podemos haber sido testigos de sermones que duran 1 hora, hora y media incluso, pero no se participa de la cena del Señor. Y justamente no se participa porque el sermón es muy largo, entonces ya deciden no que haya cena porque ya se extendería demasiado el servicio. Eso es una desproporción, porque el ser humano no solamente es oídos, el ser humano no solamente es razonamiento, el ser humano también es ojos, también necesita ver. Pero a veces nosotros como que rechazamos un poco lo material. Y esto pues es consecuencia de que sin quererlo a veces tenemos una noción un poco que rechaza lo material. Cuando en ningún momento Cristo ni la iglesia ha rechazado lo material. Y no podemos ver lo material como menos que lo espiritual, porque Cristo ha venido a redimir no solamente nuestras almas, también nuestros cuerpos van a resucitar. Entonces, si decimos de que Cristo no puede usar el pan y el vino como medios para nutrirnos espiritualmente, que no puede usar medios materiales, estamos considerando que la materia no es del mismo valor. Entonces, y esto se demuestra, ¿verdad?,
en típicas frases como vamos a ganar almas para Cristo, o cuántas almas has ganado para Cristo, como si nosotros fuéramos almas sin cuerpos, como si estuviéramos volando en medio del espacio. Y no, somos cuerpos, cuerpo y alma. Y Cristo ha venido a redimirnos completamente, cuerpo y alma. Entonces, como conclusiones, podríamos decir lo siguiente. La primera conclusión es de que la cena del Señor es un sacramento, es una señal que significa una gracia de Dios, y esa gracia de Dios actúa por medio del Espíritu Santo que está en el creyente. En el momento de participar de la cena del Señor, el creyente es nutrido espiritualmente y fortalecido para seguir en la lucha cristiana. A veces uno escucha que hay personas que quieren bautizarse 2, 3, 4, 5 veces, o que dedican su vida a Dios nuevamente, o que hacen un nuevo compromiso con el Señor. Y esto lo hacen porque sienten que de esa manera están luchando contra el pecado. Bueno, justamente para eso sirve la cena del Señor. Sirve para nutrirnos espiritualmente, para luchar contra el pecado que hay todavía en nosotros. Entonces, es un medio de gracia que nos nutre espiritualmente, es algo que deberíamos hacer frecuentemente y es algo que deberíamos hacer de manera comunitaria. La cena del Señor no se puede hacer de manera individual. Tiene que hacerse así como la última cena se hizo con los 12, así también en la cena del Señor se tiene que hacer con la comunidad, en este caso con la iglesia reunida. Quien debe administrar la cena, como también dijo Alexis, citando 1 Corintios, debe ser un administrador de los misterios de Dios, es decir, un pastor, un ministro que ha sido llamado por la iglesia. No puedo yo reunirme con un grupo de gente en mi casa y celebrar la cena. ¿Por qué? Porque Cristo no ha instalado la cena para hacerla de esa forma. Por ejemplo, durante el coronavirus, habían a veces santas cenas virtuales, donde la persona, el pastor, en algunas ocasiones, el pastor a través de la transmisión en vivo celebraba la cena y entonces el jefe de la familia repartía y hacía las veces del pastor en su casa. Bueno, esa no es la labor del jefe de familia. La labor del jefe de familia es instruir, sí, a sus hijos y a su esposa en los caminos de Dios, pero no es administrar la cena del Señor. Entonces, esa cena del Señor hecha de esa manera no es correcta. Tampoco es correcta celebrarlo si es que no hay una persona autorizada para ello. Entonces, ¿por qué? Porque justamente creemos que la cena es algo importante. No es simplemente un apéndice más del servicio de adoración. Es un momento en el cual hay una comunión íntima entre el pueblo de Dios con Cristo. Como recomendación a aquellos que están en una iglesia que no celebra la cena frecuentemente, yo le animaría a que hable con sus líderes y que les exponga las razones por las cuales ellos deberían hacerlo de manera más frecuente. Y también que nos preparemos para celebrar la cena del Señor. Ahí podemos caer en dos extremos. Un extremo es que consideremos la cena del Señor como algo ligero y que vengamos de una manera muy despreocupada
a celebrar la cena. El otro extremo es de que seamos muy escrupulosos y pensemos que no somos dignos de participar en la cena. Bueno, si nos ponemos a examinar con minuciosidad, probablemente ninguno sería digno, pero es la gracia de Dios la que nos debe llevar a participar. Y aún si tenemos dudas, deberíamos hacerlo, como dijo el teólogo Thomas Watson. La única razón por la que no debes participar es si la iglesia oficialmente te ha disciplinado y no puedes participar de la comunión. Y si tú crees que tienes un pecado que amerita que no participes de la comunión, en lugar de autodisciplinarte, lo que deberías hacer es ir delante del pastor y de los ancianos, confesar tu pecado y que sean ellos los que te pongan la disciplina. Tú no eres quien para autodisciplinarte. Tú no eres quien para decir hoy día participo, hoy día no participo. Si crees que realmente estás en un estado que amerita no participar, entonces convérsalo con tus líderes. Porque recuerda que la Cena del Señor es una celebración comunitaria, donde es el cuerpo de Cristo el que viene. No viene cada individuo de manera aislada. Entonces, hermanos, que esto nos haya servido para valorar un poco más la cena y quizás podríamos hablar un poco más, pero debido a las circunstancias creo que es prudente acabar aquí. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que sigamos creciendo con la ayuda del Espíritu Santo que nos renueva cada vez que leemos la palabra y cada vez que la escuchamos y participamos de la Cena del Señor. Bendiciones.